Bienvenida al doctor Luis Mas López. Él es doctor en medicina por la Universidad Nacional Federico Villarreal, oncología médica de la Universidad Nacional Cayetano Heredia. Es jefe del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Lima, Perú. Es autor de 22 investigaciones, entre ellas cáncer de endometrio, cáncer de pulmón, leucemia aguda, osteosarcoma y mesotelioma. Tiene una maestría en oncología molecular en el CENIO en España. Es investigador principal de ECOG, GLICO, Southwestern Oncology Group y Gynecology Oncology Group. Es miembro además de ASCO, ESMO, Sociedad de Oncología Geriátrica y de la Sociedad de Cáncer de Pulmón. Damos la bienvenida al doctor. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, para agradecer la oportunidad que me dan para compartir con ustedes en este curso que me parece bastante interesante. El tema que voy a tratar hoy va a ser del desarrollo de inhibidores de tirosina quinasa en el tratamiento del cáncer. Las tirosina quinasas o las quinasas en general son un grupo de proteínas que se encuentran agrupadas en un gran árbol genealógico que se llama el quinoma humano. Existen alrededor de 518 proteínas con capacidad de quinasa, de los cuales hay 90 genes que califican, ¿no?, para que tienen actividad tirosina quinasa. Hay 43 proteínas que tienen actividades semejantes a la quinasa, 58 genes codifican a receptores de tirosina quinasa que están ubicados en la membrana, distribuidos en 20 subfamilias, y hay 32 genes que van a codificar a proteínas citoplasmáticas con actividades de tirosina quinasa, ¿no? Esto ya ha sido expresado, pero la activación de estas proteínas hacen de que tengan una serie de cascadas, y los inhibidores de tirosina quinasa han sido diseñados con la finalidad de poder inhibir estas actividades. Y estas son todas las actividades o las rutas o los puntos en los cuales podemos inhibir estas señales de traducción, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, todas las líneas donde podemos inhibir. La primera enfermedad que yo voy a tratar tres inhibidores de tirosina quinasa básicamente. El rol de los inhibidores del factor de crecimiento epidermal, los inhibidores de la fusión del ABR-BCL y los inhibidores del ALK. Este es la leucemia amiloide crónica, que es una enfermedad genética por naturaleza, en donde una alteración molecular origina un trastorno hematológico y una enfermedad específica. Y el primer inhibidor de tirosina quinasa fue diseñado en el laboratorio que hoy es Novartis, en la época que era SIVA, con la finalidad de poder interferir con la actividad o el centro catalítico de la proteína. Estas moléculas pequeñas han sido moléculas diseñadas en el laboratorio con la finalidad de interferir la recepción de la proteína de un fósforo y evitar de esa manera que esta proteína sea activada, ¿no? Y esto es lo que hemos visto con la actividad del GLIBER, ¿no? Pacientes que tenían enfermedad activa masiva, por este caso, por ejemplo, un tumor gastrointestinal que tiene una alteración específica del c-KIT que también inhibe esta tirosina quinasa. Esta molécula de GLIBER que era posicionada dentro del centro catalítico de la proteína y se inhibía específicamente la actividad de transducción de la señal. Con el tiempo las células desarrollan resistencia contra GLIBER y hay nuevos inhibidores de la actividad de la proteína, de esta proteína de síntesis que es el ABL-BCR, y que tienen diferentes potencias y diferentes actividades. Hoy tenemos la primera molécula imatinib, tenemos otras moléculas que ya se encuentran en el mercado y otras que se encuentran por venir. Leucemia amiloide crónica es el primer modelo molecular en el cual uno pudo interferir con la señal, con la cascada de señales inducidas por la fosforilación de proteínas
introduciendo una molécula pequeña, y de esa manera se revirtió la enfermedad, no solamente en el aspecto clínico, sino en el aspecto molecular. Uno con imatinib es capaz de lograr remisión citogenética completa. Pero el problema de las proteínas o de los inhibidores de tirosina quinasa es de que no son muy específicos. Y ustedes recuerdan el quinoma humano, que es un árbol en donde está representada todas las proteínas con actividad tirosina quinasa. Bueno, una parte de ese árbol es solamente la rama que involucra a los receptores con actividad de tirosina quinasa. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, esta proteína, ¿no? Tiene una diferente capacidad, necesita una diferente concentración molecular para inhibir no solamente a un receptor, sino puede inhibir receptores semejantes a la tirosina quinasa, ¿no? Receptores de la calmodulina. Es decir, que hay muchas moléculas que pueden tener actividades sobre diferentes otras proteínas con actividad de tirosina quinasa, por lo cual pueden tener efectos terapéuticos diversos. Este es el rol del factor de crecimiento epidermal, que ya ha sido descrito en amplitud durante toda la mañana. Pero ¿qué cosa pasa? El receptor de factor de crecimiento epidermal, cuando se activa por la fosforilación, ¿qué cosa es lo que tiene? Este es el receptor y tiene una conformación inactiva. Este sustrato, esta parte de la proteína, es como una puerta que bloquea el ingreso del ATP a la parte activadora de la proteína. Cuando el receptor se acopla con su dímero, o cuando se dimeriza, esta proteína sufre un cambio y origina de que se desplace la puerta, se desplaza de tal manera de que queda una asa activada en donde puede recibir el fósforo, ¿no? Esto es la estructura de rayos X, en donde ustedes pueden ver que el ATP ingresa en este pocket de tal manera de que va a brindar su molécula de fósforo y activar a la proteína. Esta es la molécula diseñada en el laboratorio, que es semejante al ATP y que lo que hace es bloquear el espacio donde va a ingresar el ATP e inhibe la actividad de la proteína. Erlotinib es una de las moléculas que tiene actividad sobre el factor de crecimiento epidermal, y se ve de que tiene una capacidad mucho menor, o una afinidad, una concentración mucho más baja que el ATP para unirse al receptor. Por lo tanto, es una unión competitiva y a menor concentración tiene mayor afinidad por el receptor, por lo cual compite con la unión del ATP al pocket de la proteína. El éxito que tuvo imatinib fue muy importante, porque con imatinib las tasas de respuesta fueron muy espectaculares. En el año 2003-2004 se presentó con los resultados del estudio fase 2 con gefitinib en pacientes con cáncer de pulmón tratados con 2 o 3 líneas de tratamiento. El estudio IDEAL 1 y IDEAL 2, que trataron pacientes tanto en Asia o en Norteamérica, vieron que había una tasa de respuesta de alrededor, una sobrevida media de 7 meses en pacientes multitratados. Esto permitió de que esa droga sea aprobada por la FDA en una forma rápida, con un resultado de un fase 2, pensando de que esa alteración podría también ser útil y tendría respuestas tan espectaculares como imatinib en el tratamiento de cáncer de pulmón. Sin embargo, en el año 2004 recién se empezaron a mostrar los resultados de un subgrupo de pacientes que tenían cáncer de pulmón y que eran expuestos a gefitinib o a erlotinib y que tenían respuestas dramáticas de la enfermedad. Y en ese momento se describió las mutaciones de sensibilidad, que básicamente están localizadas en el exón 18, 19, 20 o 21. Hay algunas sensibilidades, algunas mutaciones de sensibilidad y otras de resistencia, ¿no? De tal manera que se vio que el 90% de estas mutaciones están ubicadas entre los exones 18 a 24. Y las más comunes son las de lesiones del exón 19 o una mutación puntual en el exón 21. ¿Esto qué cosa hacía de que qué es lo que originaba estas mutaciones? Estas mutaciones originaban de que la ruta de señalización estaba activada en forma constitutiva
¿Y cómo se hacía así de esta manera? Ustedes recuerdan que para que la proteína esté activada debía desplazarse esta parte de la proteína para dejar permitir el ATP. Con la mutación L8 en la posición 858 tenías una asa activada constitutivamente, de tal manera de que estaba en una posición siempre activa y por lo tanto siempre iba a poder recibir al ATP y activarse. No necesitaba de un estímulo de la unión de la proteína con su ligando para estar activada. Esto creó el concepto de que había la adicción oncogénica, ¿no? Esta es la conformación, estaba en una conformación activa del receptor, ¿no? Era independiente de la dimerización, había una mayor cantidad de fosforilación de los residuos de tirosina del EGFR y la actividad, por lo tanto, enzimática estaba mucho más activa. También se vio de que estas mutaciones existían con mayor frecuencia en cierto grupo de poblaciones. Estuvo ligado a la raza asiática, al género femenino, a la historia de no fumador y a la histología de adenocarcinoma. Sin embargo, esto no es excluyente, porque nosotros podemos encontrar las mutaciones del receptor del factor de crecimiento en todas las poblaciones. Sin embargo, los pacientes cuando son expuestos a los inhibidores de tirosina quinasa del factor de crecimiento epidermal, luego de un tiempo van a desarrollar una resistencia. Indefectiblemente, todos los pacientes que reciben un inhibidor tirosina quinasa finalmente desarrollan resistencia. Hay unas mutaciones, básicamente la mutación T790, que puede presentarse en una proporción de los pacientes de inicio, y eso lo hace insensible a la inhibición por erlotinib. Y se detecta en el 50% de los pacientes que han hecho resistencia. Y eso hace, ¿qué cosa hace? ¿Cuál es el mecanismo por el cual esa mutación causa resistencia? Por dos, porque incrementa la afinidad por el ATP y porque evita de que el erlotinib o gefitinib se unan al receptor, ¿no? Y estos son los mecanismos de resistencia por los cuales los pacientes que inicialmente responden al EGFR finalmente dejan de hacerlo. La mitad de los pacientes porque presentan esta mutación T790, un 5% amplificación del receptor del MET que está relacionado al hepatocito growth factor, un 14% sufre transformación en un cáncer de células pequeñas, hay un 30% de los cuales el mecanismo no se conoce, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que hace esta mutación T790? Crea un bulto en la parte del pocket que impide de que el paciente, de que el erlotinib o gefitinib pueda bloquearse al pocket. Como hemos visto, las mutaciones más frecuentes, la mutación T790 es la más frecuente de las responsables de resistencia. Sin embargo, esta mutación se puede ver de inicio en un grupo de pacientes. ¿Y qué cosa hace cuando los pacientes tienen la mutación de inicio? Tienen una mediana de sobrevida que es menor. Pero sin embargo, nosotros hemos podido determinar los pacientes que tienen mutaciones de sensibilidad y resistencia. Pero hoy se ve de que no necesariamente es la expresión de estas mutaciones la que hace que puedan ser sensibles o no a los inhibidores de tirosina quinasa, sino básicamente la transición epitelio-mesénquima. Si uno expresa genes que nos involucran que la célula tumoral está teniendo una transición de epitelio a mesénquima, es decir, que está adquiriendo mayor capacidad de célula invasiva, la posibilidad de responder a los tirosina quinasa es menor. Y así se ha visto de que podemos definir dos poblaciones diferentes. Y si los pacientes tienen una expresión más de componente epitelial, van a tener mayor posibilidad de responder a los inhibidores de tirosina quinasa
mientras si tiene la expresión de los genes que van más para la transición epitelio-mesénquima, van a tener menor probabilidad de responder al tratamiento con los inhibidores de tirosina quinasa. Y no solamente eso, sino de que la expresión o la capacidad de poder analizar el genoma de los pacientes con cáncer de pulmón o en general cualquier neoplasia ha variado mucho, que hoy tenemos capacidad de poder seleccionar el genoma total de los pacientes con cáncer. Otra de las otra de las mutaciones es este gen de fusión del ML4 con el ALK. Esto fue descrito en el año 2007 por Soda, la quinasa de linfoma asociado con esta proteína ML4. El mecanismo o la función normal de esta proteína no está claramente definida, probablemente tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso, pero está generalmente sobreexpresada o activada en un grupo de pacientes con cáncer de pulmón, ¿no? Y acá lo importante es de que esta metodología de detectarlo es a través de un FISH, en donde es el FISH APAR. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a poder catalogar de que el FISH es positivo cuando en cáncer de mama veíamos unas moléculas como estas. Sin embargo, en este es un break apart, ¿no? La positividad en este FISH es de que estas dos, la señal roja y la señal verde, estén separadas. Pero sin embargo, a pesar de que uno ha desarrollado una molécula contra esta mutación, siempre va a existir el desarrollo de mutaciones en segundo lugar que van a causarle resistencia. Y los mecanismos de resistencia para esto son porque hay mutaciones puntuales de resistencia, porque hay sobreexpresión del ALK, porque crizotinib no tiene una adecuada penetración al sistema nervioso central, porque se amplifican otras señales como KIT, como ER2, EGFR, ¿no? O porque los tumores empiezan a crecer independiente de la activación oncogénica. Y esto es el panel molecular en los cuales ustedes pueden ver de que la mutación puntual que origina resistencia en cualquiera de las moléculas siempre tiene que ver con el cambio conformacional de la proteína. Y el punto clave es adicción oncogénica. Adicción oncogénica, ¿qué cosa es? Es la dependencia que tiene el tumor para hacer crecer o subsistir dependiendo de una sola mutación. Y el concepto surge ahora de que, por ejemplo, para ALK, el ALK se encuentra mutado en el linfoma de células grandes, se encuentra mutado en neuroblastoma, se encuentra mutado en tumor miofibroblástico, se encuentra mutado en cáncer de pulmón. Hoy existe el concepto de hablar de medicina de precisión y de poder redefinir a las enfermedades, ya no basados en la nosografía general que conocíamos, sino básicamente en el concepto de alcoma, por ejemplo. Todas estas enfermedades que las he descrito responden a una sola mutación, que es la mutación del ALK, y responden a una sola línea de tratamiento, que es un inhibidor de ALK. El concepto de medicina de precisión está creciendo en el mundo y ya hay un encargo del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos de poder redefinir nosográficamente a las enfermedades basadas en los conceptos genéticos. Esto es lo que les quería mostrar en base a los inhibidores de tirosina quinasa y podríamos conversar en cualquier pregunta que tengan. ¿Hay preguntas? Doctor, ¿el ALK está mutado en qué neoplasias nada más? En cáncer de pulmón, en linfomas, en neuroblastomas, en tumor miofibroblástico. Gracias. Por favor, ¿alguna otra pregunta? Ok, bueno, muchas gracias, doctor Mas, muy gentil.